es una tendencia de moda que ha conseguido crear una tendencia literaria. Juega con el elitismo, tontea con la filosofía y le hace guiños a las estatuas mitológicas. Algunos de los libros que llevan esta etiqueta incluso se han ganado el título de difíciles, como si para poder leerlos tuvieras que haber hecho un máster. Y a pesar de eso, o quizás por eso, se han convertido en auténticos bestsellers. Hola, soy José y soy una parte de Rosary. Hoy vamos a hablar de Dark Academia. ¿Bestsellers para intelectuales? Todo surgió en Internet hace ya algún tiempo, con moodboards, posts de Instagram y colecciones de Pinterest. El propio tema invitaba a hablar de libros y el mercado editorial no se hizo esperar. Había que explotar esta identificación identitaria en medio de una pugna entre quienes quieren mostrar un estatus lector, a veces de manera un poco performativa, y un fuerte anti-intelectualismo por el que muchos influencers se quejan de las novelas que son largas, de estilos un poco complejos o de que no hace falta leer más que los diálogos. Anti-intelectualismo. Mejor lo explico. El antiintelectualismo no es algo nuevo, ni tampoco es culpa solo de los algoritmos. Es básicamente esa desconfianza hacia cualquiera que se dedique a pensar. Es ver a la universidad, o más concretamente a las carreras de filosofía, literatura, filología, como algo inútil o incluso parásito. Es la idea de que si no se produce algo material, no se está trabajando de verdad. En su nivel más básico, el antiintelectualismo es reírse del compañero de clase que lee por placer y no por obligación, o considerar que una opinión personal tiene la misma validez que una investigación fundamentada. El antiintelectualismo ha causado represión, persecución e incluso purgas a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Lo que vemos en redes no es más que su expresión más actual y quizás más trivial. En épocas de crisis, con discursos que atacan la diplomacia acusándola de debilidad, se dispara la pugna contra los intelectuales. Desde Sócrates, satirizado por Aristófanes, existe esta desconfianza basada en la idea del privilegio del que puede perder tiempo estando con la cabeza en las nubes. Y es que para el antiintelectualismo el trabajador teórico es visto como un privilegiado frente al manual. Encima, a menudo lo que cree el teórico es incomprensible para la mayoría, lo que los aleja. Basta pensar en la diferencia entre el campesino y el clero, o más tarde los profesionales liberales, y los rigores físicos desiguales que enfrentaban. El sentido crítico parece insuficiente para frenar lo que el antiintelectualismo lleva en su ADN, la creencia en una división radical entre el que hace y el que piensa, y sobre todo en la imposición de una jerarquía del que piensa sobre el que hace. Aquí entra un concepto clave, el capital cultural. Imagina que lo que sabes, lo que es libros que has leído, la forma en la que te comportas o incluso cómo hablas, son como monedas que te dan estatus. No es dinero en el banco, no necesariamente. Es estatus social. Para sociólogos como Pierre Bourdieu, el capital cultural es un capital simbólico que se acumula. Y precisamente la academia es uno de esos lugares donde más se acumula el capital simbólico, donde se legitima y se consagra. Cierta parte del antiintelectualismo ataca a quienes han acumulado ese capital simbólico porque siente el peso de la dominación simbólica que ejercen quienes forman parte de esa élite. Pero el antiintelectualismo no solo ataca a figuras públicas, visibles, como una catedrática o un filósofo, también intenta moldearte a vos. Te hace sentir culpable por preferir los sistemas y normas asociados a la intelectualidad, como una forma de hablar, de razonar o incluso de vestir. No obstante, la definición de intelectual ha cambiado. Hasta el siglo XIX era quien ejercía una profesión del pensamiento, y a partir de 1898 el término se asienta para referirse a quienes, además de pensar, ejercen una defensa ética. Un intelectual no es solo alguien que piensa, sino alguien que actúa como faro para explicar o cambiar las cosas. Puede parecer que en su romantización del ansia de conocimiento y esa atmósfera gótica en campus universitarios centenarios, la Dark Academia tiene un fortísimo componente de defensa de lo intelectual. Sin embargo, contrariamente a lo que parece, podría no ser un antídoto al antiintelectualismo, sino una herramienta a su favor. Primero, porque es una moda, y las modas son pasajeras. Si te quedas solo en la estética, en las chaquetas de tweed con coderas y las fotos con velas, no estás ganando ninguna batalla cultural. No estás incorporando capital simbólico. Es como intentar defender la literatura usando solo filtros de Instagram. Te vas a ver bien, pero no vas a profundizar. Ni siquiera estás luchando en el mismo campo de batalla. Al final, la Dark Academia se basa en una lógica de consumo que afirma el estereotipo del privilegio como algo deseable,
confirmando el esnobismo ligado a los contenidos de difícil acceso. Así es que los productos culturales de esta tendencia no están ayudando a defender el conocimiento del antiintelectualismo. En los albores de la tendencia se usaron obras que resonaban con la estética, pero luego el mercado empezó a fabricar novelas ambientadas en universidades para alimentar el consumo, con una profundidad desigual. Rebecca Kuang se ha convertido en la reina del género. Gracias a Babel y Catábasis se ha hecho presente en todas las librerías con historias académicas que algunos consideran para eruditos por sus referencias al canon literario. Pero sus novelas son doblemente elitistas. Por un lado, vas a necesitar casi un manual para captar las referencias. Y por otro, se nota que están escritas desde una posición social muy alta. Al final parece que en cada página la autora nos esté recordando, mira qué culta soy. Es una forma de decir que no basta con tener dinero, ella tiene bastante. También hay que tener clase intelectual. Digamos que se ha propuesto mostrarnos su propio estatus, su enorme capital cultural en cada capítulo. Estos libros se han ganado el epíteto de difíciles, ¿pero lo son? Si no lees este tipo de libros de forma habitual, los nombres de filósofos, escuelas de pensamiento y autores te pueden apabullar. Pero si los ensayos no son ningún misterio, puede que te resulten lecturas flojas, plagadas de ilusiones superficiales que solo imitan la complejidad del discurso académico. Así que no le tengas miedo, solo intenta intimidarte. Hay dos pilares literarios de la Dark Academia que aparecen casi en todos los posts y son The Secret History, El Secreto, y Dead Poets Society, o también conocido como el Club de los Poetas Muertos. Una salvedad. La novela de Dead Poets Society es posterior a la película y lo siento, pero es bastante mala, así que no pierdas el tiempo, mejor mirarte la peli. ¿Qué tienen en común a simple vista las dos novelas? Chicos ricos con problemas familiares en instituciones elitistas de Estados Unidos. En The Secret History vemos a una revista, un Jay Gatsby, que desprecia su origen trabajador y busca una especialidad inútil, el griego antiguo. Porque ¿qué puede haber más inútil que aprender una lengua muerta? Aquí, más que amor por el estudio, lo que hay es despecho social. Richard, el protagonista, no estudia griego porque le apasione lo clásico, sino porque odia su origen. No quiere aprender, quiere ser uno de ellos, uno de los del grupo de estudio, que son casi una sociedad secreta de este ficticio Camden College. Le atrae ese mundo elitista solo porque es lo opuesto a su realidad. Es una reacción contra su propia clase, contra su propia falta de capital cultural, aunque intenta despistarnos al principio del libro diciendo que él era vagamente marxista. Pero en lugar de ensalzar la intelectualidad real, la novela muestra la decadencia de la clase social que se asocia a esos saberes. Son poseedores del old money, el dinero que se hereda sin que se pueda a veces recordar casi su origen, y con él vienen los privilegios de pasarse el día en las nubes. Y de tanto ocio se puede llegar a tener ideas peligrosas. En Dead Poets Society impera la futilidad del intelectualismo como una puerta a una libertad que no ofrece consuelo, sino desesperación ante una sociedad que no la comprende, que se aferra a los saberes útiles. Es un enfoque bastante pesimista, donde la intelectualidad solo da vueltas sobre sí misma sin ofrecer soluciones que consigan ir un poco más allá de la afirmación de la propia libertad, que es incomunicable. Al final, la Dark Academia se queda con el envoltorio de estas obras, con el decorado, pero se olvida de abrir el regalo envenenado que hay dentro, porque sus dos pilares, El Secreto y el Club de los Poetas Muertos, no son odas a la universidad, son relatos bastante crudos que advierten precisamente sobre quedarnos en la superficie de las cosas y en que no es oro todo lo que reluce. ¿Son entonces las obras catalogadas como Dark Academia bestsellers para intelectuales? Mi conclusión es que no, y no deberías dejar que estos libros te intimiden. Hay un poco de todo ahora mismo, hay reflexiones sociológicas, mera ambientación, pseudoensayismo mezclado con fantasía. Y si te consideras un poquito intelectual porque lees esta tendencia, no hay nada de malo en eso, porque puede ser tu puerta de entrada a lecturas cada vez más profundas. Hemos llegado al final del video, gracias por acompañarme en este análisis. Suscríbete si quieres que sigamos explorando las tendencias literarias, déjame en comentarios si alguna vez te has sentido intimidado por una lectura y si te ha gustado el video, dale like. Hasta la próxima.